Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer y último día de esta serie de webinarios regionales para medir la violencia por razones de género en Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Luisa Sánchez Iriarte, investigadora en Delincuencia y Justicia Penal del Centro de Excelencia UNODC INEGI, y para mí será un gusto ser su moderadora el día de hoy. Antes de comenzar con la agenda del día de hoy, me gustaría hacer una breve recapitulación de lo que hablamos el día de ayer. El día de ayer estuvimos compartiendo y discutiendo acerca de las diferentes fuentes de información para medir la violencia basada en género, incluida obviamente la violencia contra las mujeres, especialmente encuestas y registros administrativos. En el tema de encuestas, ONU Mujeres nos dio un gran recorrido de la disponibilidad de estas encuestas de violencia contra mujeres en la región. También nos habló sobre los retos en la comparabilidad y también las herramientas disponibles que tenemos al día de hoy. Y nos acompañó Uruguay con un ejemplo muy ilustrativo de encuesta de violencia contra mujeres. También el PNUD nos habló sobre la iniciativa interagencial para monitorear el avance del ODS 16, y también se mencionó la iniciativa BICLAC de UNODC sobre encuestas de victimización como un complemento también. Por otro lado, en términos de registro administrativo, se habló sobre su relevancia de este tipo de datos, también de otros datos disponibles, y nos acompañó CARICOM compartiéndonos el ejemplo de un sistema regional de datos, no solamente para monitorear, sino también para usarlos. Fue un día particular en donde pudimos poder ver estas fuentes de información, y el día de hoy vamos a saltar a otro tema de mucha relevancia también y que varias personas participantes han estado preguntando al respecto, que es el feminicidio. El día de hoy vamos a ver y hablar sobre cómo contamos los feminicidios desde una perspectiva internacional y también de iniciativas innovadoras para frenar la violencia contra las mujeres. Sin más, en primer lugar, quisiera darle la palabra a mi colega Roberto Murguía. Él es investigador en registros administrativos del Centro de Excelencia UNODC INEGI, quien nos hablará sobre esta perspectiva internacional, platicándonos sobre el marco estadístico para medir los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, también denominado femicidio o feminicidio. Adelante, Roberto, por favor, tienes 15 minutitos. Muchísimas gracias, Luisa, y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos nuevamente. Hace 2 días, pero sobre todo el día de ayer, hicimos una promesa de que íbamos a hablar en específico del femicidio y a resolver muchas de las dudas que tuvimos en los primeros días. Así que voy a compartir mi pantalla en este momento y les voy a hacer una breve introducción a uno de los instrumentos de los que sabemos que habrá mayor uso a lo largo del tiempo entre todos los países del mundo y que será una herramienta fundamental para poder medir la violencia basada en género. Y es el marco para la medición del homicidio de mujeres y niñas por razones de género, también conocido como femicidio o feminicidio. Este es un documento, un esfuerzo conjunto entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres, y ha sido desarrollado gracias al apoyo y gracias a el esfuerzo colaborativo, no solamente de estas dos agencias, sino en particular de sus centros de excelencia, el Centro Global para Estadísticas de Género de ONU Mujeres y el Centro de Excelencia UNODC INEGI para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. Así que voy a hablarles muy brevemente de qué contiene este documento. Y para eso voy a introducir con un tema que se ha mencionado mucho durante este webinario, que es la capacidad que tenemos de medir distintos fenómenos, pero en particular la capacidad que tenemos actualmente para medir el homicidio de mujeres por razones de género. Sabemos o tenemos una buena idea de cuál es el número total del homicidio de mujeres, cuántas mujeres son asesinadas en el mundo. Dentro de este universo podemos encontrar o podemos delimitar de manera un poco más sencilla cuál es el subconjunto de aquellas mujeres que fueron asesinadas por su pareja íntima o por algún familiar. Sin embargo, nos hace falta poder tener una medición clara de cuáles son los homicidios de mujeres que son cometidos por motivaciones relacionadas con el género. No solamente identificando a sus agresores, sino también identificando otros aspectos que puedan dar un indicio de que el delito ocurrió por una motivación de género detrás. Entonces, nos
tratamos de aproximar a digamos, a este espacio que está coloreado en un tono como un tanto naranja que ven en pantalla, pero encontramos muchos problemas. El problema es que, para empezar, no tenemos una definición única, o no contábamos hasta hace un año con una definición única de qué es homicidio de mujeres y niñas por razones de género, al menos con fines estadísticos. Y además teníamos el problema de que muchos países, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, han tipificado este delito, han tipificado femicidio o feminicidio. El problema es que todas las definiciones son heterogéneas. Tenemos distintas causales para clasificar o para penalizar el delito bajo esta categoría. Y además, incluso cuando se tiene esta definición jurídica, o también en los países en los que no se tiene, tenemos muchas distintas deficiencias o distintas lagunas en el proceso administrativo de registro, en el proceso de incluso investigación. Tenemos pues muchos retos todavía para poder tener un registro adecuado de estos delitos. Esto, desde luego, genera una falta absoluta de comparabilidad. No tenemos la posibilidad de hacer un comparativo entre lo que es femicidio en un país y otro y cuántos delitos bajo este concepto están ocurriendo entre los países. Así que directamente los introduzco a esto. Gracias al esfuerzo de estas agencias y de estos centros de excelencia, contamos hoy con un estándar internacional que fue aprobado a nivel global en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas en su 53ª sesión, y que hoy nos da la luz de cómo debemos medir este fenómeno, cuál es la definición que debemos utilizar para su medición. Ahora, quiero darles unos mensajes muy específicos, muy particulares de qué es y qué no es este documento. Primero, este documento, y no se preocupen, van a ver la liga en el chat, este documento contiene 3 cosas fundamentales. Los criterios que se deben tomar en cuenta cuando se quiera hacer una medición de este fenómeno. Las variables, cómo se operacionalizan esos criterios, cuáles son las variables que tendríamos que estar tratando de recolectar en nuestros sistemas, y en específico, cuáles son las categorías dentro de esas variables que necesitamos recolectar o bajo las que tendríamos que organizar y estructurar nuestra información. Esto nos va a servir para fortalecer la medición del homicidio e incorporar las variables que nos ayuden a identificar esas motivaciones por razones de género para fines estadísticos. Y esto es algo que quiero hacer sumamente, quiero que el énfasis esté en esto. Esto es solo para fines estadísticos. No importa cómo está tipificado en el país y no importa cuál es el proceso judicial que se siga en el país, porque no vamos a impactar en ese proceso. Cada país va a poder seguir manteniendo sus propios procesos, su propia legislación, sus propios mecanismos. Lo que estamos promoviendo a través de este marco es que, en paralelo a esos procesos administrativos, penales o judiciales que se siguen, se tenga una medición específica o se tenga la posibilidad de identificar estas variables para medir el fenómeno de una manera homogénea. Por lo tanto, esto no es un instrumento normativo. Esto tiene que quedar muy claro. Esta no es una propuesta de reforma, no fue desarrollado para que se utilice como base para cambiar la norma. Ahora, sabemos que podría ocurrir y sería también algo interesante de observar, pero no está pensado para eso. Tampoco es un protocolo de investigación. Esto quiere decir que el delito se sigue investigando de la manera en la que el país decide investigarlo o bajo la práctica de cada país. Lo que sí hacemos es hacer una propuesta de cómo se puede registrar la información que proviene de esa investigación. Y por último, muy importante, esto no modifica la medición nacional que ya se tiene para los casos en los que se publican datos sobre femicidio o feminicidio bajo la lógica del Código Penal o de la legislación penal. No cambiamos esos datos, sino que proporcionamos elementos para tener un dato adicional. Ya podemos tener una medición que sigue el Código Penal, pero tenemos también una medición ampliada de todas las otras características que contiene el marco y que nos pueden servir para poder hacer esta medición mucho más integral y, sobre todo, y esa es su finalidad principal, tener mayores elementos para poder generar política, para poder hacer, digamos, un esfuerzo de prevención que utilice la información de todo el contexto de este tipo de homicidios. Entonces, para ser muy breve, porque no quiero pasarme del tiempo,
quiero mencionar rápidamente los beneficios que tendremos utilizando este documento. Primero, podremos generar múltiples productos, podremos generar distintas mediciones, podremos observar cómo fluyen estos casos a través del sistema de justicia, pero también podremos obtener elementos para nuestras operaciones, para nuestros reportes, para nuestros, digamos, para ver cómo estamos cumpliendo con los compromisos de los países, ya sean las políticas internas, las políticas nacionales o las políticas internacionales. Y nos va a servir para poder evaluar la efectividad de las acciones que se están desempeñando en cada país. Además de que, como uno de los beneficios adicionales, si utilizamos las mismas categorías, seguramente será mucho más fácil compartir información entre las distintas instituciones, que es algo que se mencionó el día de ayer en el chat. Y para ir muy breve a qué contiene este documento y para dejarles simplemente como está aprobada y que despierte el interés para que podamos hablar a futuro ya de manera bilateral con los países que están interesados, les voy a comentar que el documento se centra justamente en este subconjunto del homicidio intencional, aquel en el que se identifica esa última línea que ven en pantalla, la motivación del homicidio por razón de género. Y cuando hablamos de esta motivación por razón de género, nos referimos a todas aquellas causas subyacentes que estuvieron presentes cuando se cometió el homicidio. Incluso si la motivación específica del autor o la principal era otra, incluso si era, por ejemplo, por algún fin económico, si encontramos estas motivaciones, estas causas subyacentes, podemos identificar elementos que nos hablan de que el homicidio no se puede disociar, no se puede separar de aquella motivación por razón de género, de esta estructura y de estos roles de género, de estos elementos de discriminación, de los estereotipos que se pueden encontrar en ciertas, a lo largo de la sociedad. Entonces, esto es sumamente relevante porque podemos identificar elementos transversales que nos ayudan a decir este delito ocurrió por una motivación basada en género. Y esto nos permite identificar casos en los que no solo ocurre entre parejas íntimas o familiares, sino a lo largo de la esfera privada y la pública. Y con esto, yo sé que tengo ya un poco de tiempo encima, entonces quisiera mostrar simplemente cuál es la definición estadística. Y esta diapositiva es la diapositiva central de todo el documento. Vamos a considerar homicidios de mujeres y niñas por razones de género a estos conjuntos. Primero, a todos aquellos asesinatos que fueron cometidos por parejas íntimas. Segundo, a todos aquellos que fueron cometidos por familiares. Y tercero, a todos aquellos en los que se puede identificar alguna de estas 8 características. Violencia previa o acoso previo, privación de la libertad, mutilación o uso excesivo de la fuerza, exposición del cuerpo en un lugar público, que esté ligado a algún tipo de crimen de odio, que hubiera violencia sexual cometida contra la víctima, que la víctima formara parte de la industria sexual o que la víctima fuera víctima al mismo tiempo de algún tipo de explotación. 5 Estos son los minutitos, elementos. Roberto. Muchas gracias. Esos son los elementos que vamos a considerar para la definición estadística. Si encontramos al menos uno de los, voy a decirles recuadros, de los 10 recuadros que ven en pantalla, estos 8 específicos y los 2 generales, si encontramos uno y solo uno, es suficiente para poder decir que ese delito se puede medir, se puede contar como homicidio por razón de género. Incluso si en la investigación, en el digamos, proceso, en la etapa de justicia, del sistema de justicia en el que se encuentre, no se considera femicidio como tal. Esto es solo para tener información, solo para tener un poco más de claridad de qué está ocurriendo. Y ya para ir cerrando, desde luego, el documento es mucho más amplio, tiene toda la lista de definiciones necesarias de qué es cada uno de estos elementos. Desde luego no podría entrar a detalle en esta etapa, pero como les mencionaba, con que aparezca uno de esos es suficiente para poder decir que tenemos efectivamente frente a nosotros una motivación basada en género. Y el documento, si ustedes lo abren, si ustedes lo analizan y lo revisan, les va a mostrar, pues básicamente los beneficios que va a tener para el sistema estadístico nacional de seguridad y justicia, incorporar estas variables y cómo vamos a poder, gracias a ellas, prevenir y combatir este fenómeno. Esto nos va a permitir también contar con un poco de elemento para la interoperabilidad. Nos va a permitir tener variables comunes, categorías comunes que nos van
a ayudar a compartir información o a comparar información a través de las distintas etapas del sistema de justicia. Y eso es clave para muchos países. Creo que era algo que se mencionaba ayer. En muchas ocasiones hay distintas definiciones, incluso al interior del país, entre las instituciones, y esto nos va a ayudar a tener un lenguaje común para todas ellas. Y, desde luego, el documento contiene pues el detalle de las categorías, como yo les mencionaba, para cada una de estas variables, cómo se tendría que estar midiendo, cuáles son las categorías, cómo se tendría que ordenar la información. Entonces, seguramente verán que es algo que les ayuda prácticamente a copiar y pegar en sus sistemas, les va a ayudar a generar sus propios catálogos, les va a ayudar a generar sus propias listas desplegables, les va a ayudar a pues, prácticamente tener ya un sistema integrado en el que tengan todas las categorías necesarias para este tipo de análisis. Y además, con esto cierro, la gran ventaja es que vamos a tener una serie de variables adicionales que nos van a ayudar a conocer o entender el contexto amplio de este tipo de delitos. Variables adicionales que este marco promueve para tener un mejor entendimiento. Variables que tal vez no son o no definen como tal, no son, digamos, sí, no definen como tal el delito como cometido por razones de género, pero sí nos dan elementos adicionales que están alrededor que nos pueden ayudar a entender cómo se dio y cómo se puede prevenir este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues prácticamente lo que queremos a partir de este momento es que este marco estadístico se pilotee, que podamos entender cuáles son las variables que los países están recolectando o pueden recolectar y de qué manera podemos fortalecer los registros para introducir estas variables y que podamos tener una medición adecuada de este fenómeno, una medición que nos permita desagregar los datos de homicidio para identificar aquellos que fueron cometidos por razones de género y, por lo tanto, desarrollar políticas que ayuden a prevenir. Con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, por esta presentación. Creo que la palabra clave para este marco es comparabilidad, ¿no? No solamente dentro de las fuentes de información, sino que también a nivel regional e internacional. Muchísimas gracias. Antes de continuar con Vero, solo dos anuncios. Uno, hay muchas preguntas acerca de que si los materiales van a estar disponibles. Sí, los vamos a tener en nuestra página web, tanto las grabaciones como las presentaciones. Y también les recuerdo que hay interpretación disponible si la requieren. Entonces, bueno, volamos ahora hasta el Ecuador. Nos vamos con Verónica Cusco. Ella es analista de estadísticas sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Censos de este país, quien nos va a hablar y nos va a compartir un ejemplo de país de cómo actualmente mide y monitorea los feminicidios a través de una mesa técnica dentro del INE. Adelante, por favor, Vero. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Es para mí un gusto acompañarlos en este tercer día de intercambio de experiencias en cuanto a la medición y producción de información estadística y también a buenas prácticas en la región. Antes de iniciar con mi presentación, me gustaría extenderles un cordial saludo y un agradecimiento de parte de nuestro director ejecutivo, el señor Roberto Castillo, tanto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como al Centro de Excelencia por la invitación a este tan importante panel. Voy a compartir mi pantalla. Me gustaría, por favor, que me confirmen una vez que la estén visualizando. La vemos, Vero. Bien. Todavía no está en modo presentación. A ver, le pongo en modo presentación. Me parece que ya. Creería que ya está lista. Sí, excelente. Muchas gracias. Creo que tengo 10 minutos. Voy a poner como el cronómetro por acá para no pasarme. Y quisiera en estos próximos minutos compartir con ustedes la experiencia de Ecuador en cuanto a la construcción del indicador de femicidios. Contarles un poco de antecedentes en lo que refiere al marco normativo nacional. La Constitución de la República del Ecuador insta o manda al Estado a que adopte medidas necesarias tanto para prevenir como para eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial ejercida contra las mujeres y las niñas. Así también el Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de femicidio a partir del 10 de agosto del 2014, en el que menciona, textualmente me gustaría aquí leerles, nos dice que es la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.
será sancionada con una pena privativa de libertad que va de entre los 22 a 26 años. Así también el artículo 142 menciona algunas circunstancias agravantes del femicidio. Por otro lado, tenemos la Agenda Nacional de Desarrollo, o lo que nosotros conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo, que establece en su meta al año 2025 disminuir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres. Tenemos otros instrumentos nacionales, como por ejemplo la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este instrumento legal manda y establece la creación de un registro único de violencia, nos habla de la creación de un sistema de alertas tempranas para prevenir el cometimiento de un femicidio. Contarles también cómo se articula la estadística oficial en Ecuador. Tenemos el Sistema Estadístico Nacional, que está conformado por todas las instituciones del sector público que realizan alguna labor encaminada o de carácter estadístico. Este Sistema Estadístico Nacional es coordinado por el INEG, y básicamente está orientado al seguimiento de agendas de desarrollo, como puede ser la Agenda Nacional de Desarrollo, las agendas nacionales, internacionales de desarrollo, como la Agenda 2030. También se orienta a la organización de la producción estadística oficial y a la difusión articulada de esta estadística oficial. En el marco de las atribuciones del INEG como ente coordinador del Sistema Estadístico Nacional y rector de la estadística, dentro de entre otras atribuciones, tiene la de la planificación, la organización y la articulación de la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional. Para esto se crean comisiones especiales de estadística de algunas temáticas, y entre ellas tenemos la Comisión de Estadísticas de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, que es el espacio en donde se integran y se articulan las instituciones del sector público para la producción del registro estadístico de femicidios. Acá ustedes pueden ver algunas de las instituciones que participan en este espacio técnico. Tenemos, por ejemplo, al Ministerio del Interior, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, el Mecanismo del Adelanto para la Mujer, que acá se conoce como el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que son las instituciones que participan, digamos, de manera más activa en este espacio. Entre otras que no, por honor al tiempo, no las voy a nombrar ahora. Y ya como en el tercer punto de mi intervención, contarles los aspectos metodológicos y cómo funciona este ejercicio de la construcción del registro estadístico de femicidios, que en un inicio, cuando se vio la necesidad de homologar cifras de femicidios, como a finales del año 2016, iniciamos únicamente con los femicidios que están tipificados como tal en el sistema de justicia, es decir, que se aperturó una investigación previa o una carpeta fiscal en el Ministerio Público, o lo que acá se llama la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito de femicidio, tipificado en el artículo 141 del COIP, o a su vez que se obtuvo una sentencia ejecutoriada ya en lo que es los tribunales por este delito. Luego, en el 2000, unos años más adelante, se ve la necesidad de ampliar el registro y el seguimiento de cada uno de los homicidios intencionales de mujeres. Entonces, la información disponible la tenemos desde la tipificación del femicidio, que fue el 10 de agosto del 2014, hasta junio del 2023. Se hacen actualizaciones semanales de esta información. Aquí nada más mencionarles algunas variables que dispone este registro estadístico. Tenemos variables geográficas como la provincia, cantón, área donde sucedió el evento, características del evento, de la víctima, características del presunto agresor, y también tenemos información sobre la respuesta del Estado a este hecho violento, como por ejemplo la tipificación penal. Tenemos la etapa procesal y preprocesal de las causas o de los juicios, de los casos que finalmente terminan judicializados, así como el tipo de sentencia. Entonces, aquí lo que trabajamos y construimos es una trazabilidad en este registro, desde la estadística de entrada que se genera una vez que las autoridades tienen conocimiento del hecho violento, y finalmente hasta tener una resolución o una respuesta del Estado a este. Pero tienes 5 minutos todavía. Gracias.
En lo que refiere al mecanismo articulador, aquí hemos querido como mostrarles de manera didáctica un poco cómo funciona. Tenemos un grupo de fortalecimiento estadístico que está dentro de la Comisión Especial de Estadísticas que les mencionaba al inicio de las láminas, que es coordinado y liderado por el INEGI. En este mecanismo de articulación, en este espacio técnico, se trabaja en la validación, consolidación y actualización de los datos a partir de 3 fuentes de registros administrativos. Uno que es el de la Policía Nacional, de las actas de levantamiento, la Fiscalía General del Estado, cuando pasa ya a aperturarse una investigación previa del hecho violento, y finalmente los casos que son judicializados y que se tiene información en los tribunales. Este trabajo que se consolida o se integra los datos, finalmente nos da el registro estadístico de homicidios intencionales de mujeres y de femicidios. Aquí en esta gráfica que hemos querido plantearlo como gestión de la información, ustedes pueden ver las fases, o más bien les quiero contar las fases que sigue este equipo interinstitucional del Grupo de Fortalecimiento Estadístico, desde la recolección de la información hasta finalmente la difusión y lo que refiere a la integración de datos. Entonces, todo este proceso de recolección, de procesamiento, de análisis y de difusión nos han permitido disponer de cifras únicas, homologadas y validadas. Así también este ejercicio ha permitido mejorar la atención de las instituciones en materia de violencia basada en género, generar alertas, seguimiento de casos, tiempos procesales. Ha mejorado la atención a las víctimas indirectas de los asesinatos y homicidios intencionales de mujeres. Así igual nos ha permitido formular y evaluar política pública. Y como para entrar en detalle en cada una de las fases, en la recolección, como les mencionaba, de estos 3 registros administrativos fuentes, cada institución recolecta la información de acuerdo a sus competencias. Y ya en este espacio técnico de articulación y del equipo interinstitucional, lo que hacemos es consolidar esta información en la trazabilidad del registro, recopilando variables del acta de levantamiento, de las carpetas fiscales, de las causas, los juicios y además otros registros administrativos que complementan la información. En lo que refiere al procesamiento, en esta fase básicamente construimos una base de datos que ya se encuentra validada y homologada por el equipo interinstitucional, y creamos variables adicionales que son útiles para esta operación estadística. Se generan reportes estadísticos. Continuando con el proceso, en el análisis se generan indicadores, por ejemplo, la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres, entre otros indicadores de producción judicial. También se calculan información, se hacen tabulados y se ejecutan también análisis descriptivos, evolutivos o comparativos, y además acompañado de la interpretación de los resultados. Finalmente, la etapa o digamos la fase de difusión de la información, ya cada una de las instituciones que comparten o que son parte del equipo interinstitucional promocionan y publican los productos estadísticos de información, sea en sus páginas web o a través de redes sociales, de boletines, y también se ejecutan las actividades que satisfagan los requerimientos de información de la academia, sociedad civil. Aquí en esta última lámina, y ya con esto cierro mi intervención, he compartido con ustedes algunos de los productos estadísticos que las instituciones que son parte de este equipo técnico difunden. Tenemos, por ejemplo, el INEC, difunde en su página web. El Consejo de la Judicatura tiene una herramienta dinámica de visualización de datos de femicidios y muertes violentas contra mujeres, que se la conoce como Femicidios de Ecuador, que la publica el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía General del Estado también tiene una herramienta analítica que presenta información estadística, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos también. Y creo que en cuestión de segundos me gustaría mostrarles la herramienta del Consejo de la Judicatura. Aquí ustedes pueden encontrar la información que caracteriza al hecho, a la víctima, al agresor, en cuanto al estado del proceso de femicidios y muertes violentas, y tienen una línea de tiempo que se centra en los tiempos procesales. Y me voy nada más para mostrarles, no quería mucho entrar en las cifras, pero ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la información que se recopila desde el 2014,
hasta la última semana la última actualización en junio, que es con corte al 4, y pueden caracterizar rasgos de la edad de la víctima, tenemos etnia, si la víctima estaba en estado de gestación, estaba embarazada, si tenía al menos un hijo, si tenía alguna discapacidad, la nacionalidad de la víctima, cuántas eran extranjeras, el nivel de educación. Y en cuanto a características también del agresor, ustedes igual pueden consultar aquí o en alguna de las otras herramientas y productos de difusión que están en la lámina. Pueden ver de igual forma variables y características sociodemográficas de los presuntos agresores. Tenemos, por ejemplo, 162 se encuentran prófugos, si es que se suicidó el agresor o si al final falleció por algún otro tipo de muerte. Y ya en lo que refiere a la respuesta del Estado en cuanto a la administración de justicia, pueden consultar también la información sobre el estado del proceso, como si se encuentra en investigación previa, si ya pasó una etapa de instrucción fiscal o si finalmente ya se cuenta con una causa resuelta con una sentencia ejecutoriada o alguna de las otras formas de resolución de las causas. Tenemos medidas de reparación y creo que así brevemente igual les dejo ahí los enlaces para que puedan consultar. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Verónica. De hecho, creo que no se compartió bien la página web por la función de presentación. Entonces, si pudieras poner ese vínculo en el chat para que las personas pudieran explorarlo también de una vez, sería Sí, increíble. Pero claro que sí, en este momento muchas gracias por la gracias. descripción. Creo que fue un excelente ejemplo de coordinación interinstitucional y un andamiaje bien articulado para monitorear el feminicidio. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Y pues bueno, ahora pasaremos a la tercera presentación del día de hoy. Estaremos dándole la bienvenida, le damos la bienvenida a Salomé Flores Sierra. Ella es jefa del Centro de Información para Análisis de las Amenazas Relacionadas con la Droga y la Delincuencia de la Oficina de la UNODC para Asia Central. Salomé, como bien saben, fue nuestra coordinadora por casi 12 años y quien, por supuesto, el Centro de Excelencia es su casa. Salomé nos va a hablar sobre una fuente no convencional de datos, que son los datos 911, y cómo, ayudado de la inteligencia artificial, podemos ayudar a prevenir y atender esta violencia. Salo, tienes la palabra, tienes 10 minutos. Muchas gracias. No te escuchamos. A ver, creo que ahora sí ya se escuchó. ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos. ¿Me escuchas? Ok. Sí. Dime cualquier cosa de que se me corte el audio o el video, avísame por favor. Muchas gracias, Perfecto. Luisa, y agradeciendo la invitación de compartirles con ustedes esta experiencia y bueno, saludarte a ti y a todas las personas que nos acompañan en toda la región, fuera de la región, en Viena, y también un saludo a Vero. Pues bueno, ya como lo introducías, en esta ocasión vamos a compartir una experiencia de utilizar fuentes alternativas de información para medir la violencia contra las mujeres, pero para sobre todo intentar o hacer un esfuerzo por prevenir que la violencia escale. Hemos visto en el webinario del día martes, en el webinario del día, del martes, del miércoles, algunas de las fuentes tradicionales de información. Se ha hablado de registros administrativos, se ha hablado de las encuestas especializadas y bueno, algunas de estas fuentes de información, como sabemos, tienen algunas ventajas y también algunas desventajas. Sabemos que, por ejemplo, los registros administrativos vienen de instituciones como las policías. Normalmente son datos de los registros que ellos tienen de los reportes de violencia. Muchas veces, bueno, más bien, siempre son oficiales, se consideran oficiales, pero tienen la desventaja de que no siempre están digitalizados. Hemos visto que no en todos los países se cuentan con sistemas informáticos para registrar. A veces incluso se registra todavía en papel o en Excel.
pero incluso no siempre llegan a estar digitalizados. A veces lo que nos encontramos es que hay diferentes canales para recolectar información sobre violencia contra las mujeres y es complicado integrar la información porque a veces se registra de manera diferente. Además de eso, también los registros administrativos muchas veces nos encontramos con que están incompletos. A veces vemos desagregaciones típicas por sexo y edad, pero no siempre vemos información completa que nos permita entender características de la víctima, características del victimario y el contexto en el que ocurren las violencias. Y pues eso no nos permite que podamos tener un entendimiento completo de cómo es que están ocurriendo estas violencias. Eso por un lado en los registros administrativos. Por otro lado, tenemos encuestas especializadas en esta región. Tenemos bastantes encuestas en comparación con otras regiones y las encuestas son muy robustas, nos permiten conocer información a profundidad, información representativa y que es muy útil, pero que tiene la desventaja de que no es información en tiempo real, tiene una desventaja de oportunidad de la información. En el Centro de Excelencia de la UNODC con el INEGI se hizo un ejercicio para tratar de explorar otra fuente de información que tradicionalmente no se utiliza ni para medir delincuencia ni para medir violencia contra las mujeres. Y solo para llevarles en la narrativa de este ejercicio, me permito comenzar compartiéndoles esta información sobre los registros de las violencias contra las mujeres. Si ven del lado izquierdo de la pantalla, tenemos registros administrativos desde 2020 hasta 2022 de estas violencias y como ven ahí estamos hablando de que para el 2022 teníamos un poquito más de 77,000 casos registrados. Si vemos la desagregación de estas conductas, vemos que hay, hay registros de abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y algunas otras conductas. Esto nos suma este dato de 77,466 delitos. Esta es la vista de cómo se ve la violencia contra las mujeres utilizando registros administrativos en México. Si vemos cómo se ve la misma violencia contra las mujeres, pero a partir de encuestas, se pueden dar cuenta que el dato cambia de manera muy importante. Estamos hablando de que, por ejemplo, para el 2021, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, 51.2% de personas eran mujeres, de las cuales 77% tenían 15 años y más, y de las cuales el 70% experimentó violencia, un incidente de violencia al menos una vez en su vida. Y eso nos da pues un dato mucho mayor que el que pudimos obtener de registros administrativos. Aquí estamos hablando de un número mucho más importante que solo 77,000 casos. Entonces, con esta comparativa lo que hicimos fue tratar de entender qué registraban las líneas de emergencia y nos pusimos a revisar esta información. Y lo que encontramos fue que, bueno, los registros a partir de llamadas de emergencia tienen reportes diarios, pueden tener información georreferenciada, nos pueden dar detalles del tipo de violencia y nos pueden dar información en tiempo real, que sobre todo es lo más importante para poder activar la atención a las diferentes conductas. Y bueno, pues esto es lo que nos encontramos y además de pues capturar un dato, una cifra de cuántos delitos ocurrían, lo que pudimos ver es que hay mucha más información. A veces, no sé, en algunas películas vemos que cuando hay llamadas de emergencia hay transcripciones de las llamadas. Lo que nos encontramos es que en el caso de México pudimos ver que en los centros de llamadas de emergencia no hay transcripciones de la llamada tal cual, de todo el diálogo de la llamada, pero sí hay un operador que está transcribiendo lo que él va interpretando, él o ella van interpretando de la conducta reportada. Y solo para darles un ejemplo, más o menos esto es como se ve ese registro que hay de cada una de las llamadas de emergencia. Entonces, aquí podemos leer que la usuaria reporta que, bueno, hay un usuario que reporta que hay una fémina en el suelo gritando
y pide que le ayuden. Estaba peleando y al parecer tiene una fractura en el pie porque dice que su pareja le atropelló. Esa fue la conducta que se reportó, así lo registró un operador y esta conducta fue clasificada como un atropellamiento. En ningún momento hubo una indicación de que fue violencia contra las mujeres y denme un segundo, por favor. Disculpe, pero tenía que salir. Bueno, ese fue como se registró ese delito. Posteriormente vemos otro registro que también se registró de una manera pues muy diferente, con ninguna referencia a violencia contra las mujeres. En este caso se reportó una pelea y se atestigua que la pareja trató de ahorcar a esta persona y casi no podía respirar. De nuevo, la manera en que los registros de emergencia, servicios de emergencia registraron esta conducta fue como una dificultad respiratoria. Urgencia respiratoria. Tampoco hubo ninguna referencia a violencia contra las mujeres y tampoco se dio un seguimiento. Entonces nos encontramos que el registro pues puede mejorar bastante. Y bueno, este es un caso, la verdad, pues bastante extremo. Y cuando leímos este caso, lo que entendimos fue que esta es una fuente de información muy rica, no solo para dimensionar mejor la violencia contra las mujeres, pero sobre todo para aportar información para los servicios de atención, servicios sociales, y que de acuerdo a esta información, si tienen acceso a esta información a tiempo, pueden generar una intervención incluso inmediata. En este caso, la persona reportó que su esposo le cortó el dedo pulgar y bueno, el dato, la conducta como fue registrada fue amputación. Nunca hubo un seguimiento, nadie supo qué pasó con esta víctima. Y cuando nosotros leemos esto, lo que entendemos es que aquí hay un riesgo muy alto de que la violencia pueda escalar. Y bueno, para contarles más o menos y dimensionar, en México en un año a nivel nacional se recibieron 15 millones de llamadas. En un solo estado se recibió casi 1 millón de llamadas, que fue donde hicimos este ejercicio. Y pues nada más platicarles un poco de, bueno, cuál fue el ejercicio que hicimos. Como les decía, primero revisamos registros administrativos, que es la línea azul que ven ustedes ahí en la gráfica hasta abajo. Después revisamos lo que estaban registrando esos operadores de llamadas de emergencia y nos encontramos que en la línea naranja que pueden ver ustedes ahí en la de en medio, pues sube el número de registros administrativos considerablemente. En registros administrativos conocimos que había 7,000 conductas de violencia contra las mujeres, poquito más de 7,000, y cuando revisamos lo que se capturaba a partir de llamadas de emergencia, vemos que fueron 57,528 reportes, que es un número mucho más alto que el original, 698% más. Y si eso no fuera suficiente, lo que nosotros pudimos hacer fue revisar las transcripciones, es decir, revisamos los textos utilizando inteligencia artificial, y lo que vimos es que de 57,528 llamadas, el número subió a 121,000 llamadas, 121,000 reportes. Entonces, pues esto nos da cuenta de la importancia de utilizar esta fuente alternativa de información y del potencial que tiene. Y bueno, aquí nos podríamos poner un poquito técnicos. Utilizamos inteligencia artificial, un modelo de red neuronal y un modelo transformer. Nos costó un poquito de tiempo poder tener los datos, hacer las clasificaciones correspondientes y entrenar el modelo, pero al final de cuentas pudimos hacer esta estimación que fue, pues como pueden ver ustedes, pues muy reveladora para ver cómo utilizar estas fuentes alternativas de información. Y bueno, ya con esto termino. Aquí lo que nos encontramos en esta pequeña experimento que hicimos fue que se puede mejorar todavía mucho más el registro de llamadas de emergencia. Desde el inicio, desde que se hace la transcripción, esos 3 delitos que ustedes vieron, o esas 3 llamadas, esos 3 reportes, en lugar de haber sido amputación,
ahorcamiento, pudieron haber sido y violencia contra las mujeres y pudieron haber accionado una intervención de la autoridad. Y también, bueno, con esta experiencia podemos entender que al utilizar modelos de inteligencia artificial podemos detectar casos de alto riesgo y asignarles una priorización para que pueda accionar esa atención. Y bueno, pues esta es la experiencia que les queríamos compartir y en el contexto de estos webinarios, como ustedes han conocido, estamos buscando países, 2 países con quien podamos hacer un ejercicio similar utilizando información de sus centros de emergencia para poder trabajar con ellos no solo en tener una mejor medición, pero sobre todo tener información en tiempo real que permita accionar esas intervenciones y prevenir que la violencia escale, prevenir que un golpe se convierta en una violación, prevenir que una amputación se convierta en un feminicidio. Tiene mucho potencial y ojalá podamos trabajar con alguno de los que están conectados el día de hoy. Muchísimas gracias y estoy atenta a cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias, Alo, por la excelente presentación y efectivamente, ¿no? O sea, por la utilidad de estos datos que los tenemos a la mano inmediato en algunas horas y que se pueden analizar para justamente prevenir este tipo de violencia y el escalamiento. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, bueno, muchas preguntas en el chat, entonces les pido a las y el panelista que si por favor pueden ayudarnos a ir respondiendo estas preguntas. Voy a comenzar, si les parece bien, de la última a la primera. Entonces, tengo un par de preguntas para Salomé. Y bueno, hay algunas preguntas en relación a algunos términos que se utilizan en estos registros, ¿no? Femenina en vez de mujer, etcétera. También la interpretación, el registro, el seguimiento. Entonces, Salomé, si nos pudieras compartir brevemente cuáles fueron los retos al analizar, ¿no? Estas llamadas y cómo fue ese proceso para poder comprender mejor el texto que se está analizando. Si nos pudieras ayudar, te agradecería. Los retos, el primer reto, y además este es un reto que vemos de manera frecuente, es acceder a la información, porque esta información es muy sensible. Pues como pueden ver ustedes, hay datos que pues hay que cuidar, temas de privacidad. Entonces, el gran reto, primer gran reto es poder convencer a las autoridades de permitirnos acceder a la información. El segundo reto fue el tema de la clasificación, porque aunque no entré en detalle, porque, bueno, tenemos poco tiempo y mejor dejarlo a las preguntas y a este diálogo, lo que nosotros observamos es que en México hay un catálogo nacional para todos los registros, o bueno, de las llamadas de emergencia. Entonces, lo primero que hicimos, y fue otro de los retos, fue revisar esa clasificación y hacer una reclasificación que nos permitiera realmente capturar todas las violencias contra las mujeres. Entonces, ahí nos tardamos bastante tiempo. Digo, hay estándares internacionales para medir los delitos. Utilizamos la clasificación internacional de delitos, utilizamos pues otras referencias también del sistema de Naciones Unidas y pudimos hacer una nueva clasificación, que fue cuando ven ustedes esa diferencia que hay entre los números, y después pues ahora sí que armar la base de datos, limpiarla y entrenar al modelo con la información que teníamos. Teníamos, como ustedes vieron, casi 1 millón de registros. Pero al final del experimento lo que pudimos entender es que si tuviéramos más registros, o sea, tuviéramos, no sé, a lo mejor acceso a 2, 3 años, o sea, no sé, 3 millones de registros, el modelo podía ser incluso mucho más preciso. Entonces, esa fue yo creo que la parte más difícil, la clasificación, la limpieza de la base de datos, la preparación y después el entrenamiento del modelo. Y pues es prueba y error porque pues esto no es una metodología pues que ya esté probada o que ya exista. Y yo creo que ahí me detengo. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Alo. Sí, efectivamente, por eso buscamos a más países que pudiéramos probar el modelo con también diferentes lenguajes, ¿no? Porque aquí utilizamos el lenguaje de México, términos que utilizan en llamadas en México, entonces, pues bueno, ampliar este ejercicio, este estudio para poder comprenderlo mejor y poder utilizarlo en otros países de la región. Muchas gracias, Salomé. Ahora me voy con Verónica. Veo que ya respondiste a la pregunta, pero creo que valdría la pena también que quienes no hayan visto esta respuesta pudieran escuchar tus insumos. ¿Cuánto tiempo dura la investigación para determinar qué fue feminicidio y si se puede proceder para penalizar el delito como tal?
Gracias, Luisa. Sí, justo contesté la pregunta. Nada más mencionar justo lo que ponía en el chat, la investigación previa y todo el proceso de administración de justicia puede durar como más de 2 años hasta determinar una sentencia ejecutoriada por el delito de femicidio, que se ratifica que hubo, no sé, los agravantes o que finalmente se ratifica el artículo 141 del COIP. Entonces, el registro que nosotros llevamos en el grupo interinstitucional se inicia con la apertura de la investigación previa en el Ministerio Público. Como yo les mencionaba, la metodología considera estos eventos o también se actualiza y se retroalimenta la información en caso de que después de 2 años o N años que haya durado el proceso de administración de justicia en los tribunales y se termina definiendo como un femicidio, se actualiza la información. Entonces, justo como mencionaba en una pregunta, quizás se pueda considerar no estrictamente como datos preliminares, pero sí es información que está sujeta a una retroalimentación y no solo por este proceso propio de la administración de justicia, sino también que pueden haber eventos de que se identifique cadáveres en estado de descomposición, osamentas, que luego de las investigaciones y las pericias que realiza la institución competente se determine que fue una muerte violenta y que incluso se defina como un femicidio. Entonces, estos casos también que pueden ser como que se han identificado de manera tardía, se actualiza y se retroalimenta en el registro. Muchísimas gracias, Vero, por esta respuesta. Y ahora pasamos con Roberto. Hay también varias preguntas sobre el marco y pues bueno, creo que vale la pena mencionar esta que encuentro por aquí, que dice así, ¿podrías ampliar, por favor, o ejemplificar a qué se refieren con crimen de odio, que es una de las variables, y si algo asociado al sicariato podría incluirse? Sí, muchas gracias. Dentro del marco van a ver todas las definiciones que existen para cada una de las categorías. Justamente esta de crimen de odio es la que tenemos una de las definiciones o explicaciones un poco más amplias. Se refiere a aquellos delitos en los que se comete o se identifica una motivación en contra de un grupo específico por ciertas características y sobre todo por los prejuicios que existen por parte del agresor contra cierto grupo. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay algunas muestras de cómo podríamos identificar esto si hay algún tipo de agresión en contra de un grupo de mujeres, por ejemplo, si no se está agrediendo a la víctima necesariamente porque haya algún tipo de interés particular en la víctima, sino al grupo al que pertenece o por ejemplo, si se pueden identificar algunos elementos en el contexto, en el modus operandi del homicidio. En este caso, si hay algún tipo de agresión verbal adicional, si hay, por ejemplo, gritos que hablan sobre el odio a las mujeres o algún tipo de prejuicio que se tiene en contra del grupo específico al que se está atacando. Entonces, es un poco más identificar si por parte del agresor existe un prejuicio previo que está detonando, que está motivando la comisión del delito, en este caso la comisión del asesinato, que va más allá de lo que puede considerar o pensar la víctima, sobre la víctima en particular, sino el grupo al que pertenece. Esa definición de crimen de odio está pues directamente relacionada con las definiciones de crimen de odio que existen por parte de las agencias de Naciones Unidas, y en este caso es una variable que pues en ocasiones solamente se puede obtener a través de la investigación o en algunos casos a través de la recolección inicial que se tiene cuando se identifica si se tiene información al recolectar el cuerpo. Y esto es muy importante porque, lo voy a ligar con otras de las preguntas que hacían en el recuadro, estas variables están pensadas para ser implementadas por las distintas instituciones que recolectan información sobre homicidio de mujeres y niñas en general, para poder identificar aquellos casos en los que hay una motivación por razón de género. Por lo tanto, todas las variables podrían ser adoptadas o incorporadas por las distintas instituciones o corporaciones que ven el tema de seguridad en el país. Si bien no todas van a tener toda la información, o si bien no todas van a poder recolectar de primera mano o como primera fuente cada una de las variables, sí sería importante ver cuáles son aquellas que es posible que se recolecten desde cada uno de los sectores, ¿no? La policía, por ejemplo, es, al ser el primer respondiente y en muchas ocasiones quien es la encargada de
atender estos casos y hacer el levantamiento del cuerpo, son quienes tienen la oportunidad de recolectar muchas de estas variables de manera inicial, incluso si posteriormente, durante la investigación, se observan elementos adicionales que pueden permitir algún tipo de reclasificación. Sin embargo, sí se invita a todas las instituciones que puedan tratar de incorporar pues estas distintas variables. Muchas gracias, Roberto. De hecho, tenemos unos 5 minutitos todavía de preguntas, entonces voy a regresar la ronda empezando por ti. Hay otra pregunta que habla sobre que si la variable relación víctima-agresor es sobre el estado civil y cómo sería posible recolectar este dato. Si nos pudieras ahondar un poquito más. Claro, la relación víctima-agresor está definida dentro del marco bajo una serie, digamos, tiene una serie de agrupaciones y desagregaciones adicionales que nos permiten ver prácticamente cuál es el tipo de conocimiento o acercamiento que tenía la víctima con el agresor, no solo si estaba casada o no con el agresor, o no solo si tenía algún tipo de relación sentimental o íntima con el agresor, sino tiene toda una lista de categorías que nos hablan sobre familiares, parejas, conocidos, relaciones laborales, relaciones de algún tipo de cuidado o relaciones con la autoridad. Es decir, tenemos toda una serie de categorías que nos ayudan a entender exactamente bien cuál era la relación que existía entre la víctima y el agresor, no solamente considerando si era, digamos, necesariamente la pareja íntima. En este caso, las categorías que tenemos están agregadas o desagregadas de una manera específica que nos ayuda a encontrar diferentes conjuntos, ¿no? El conjunto familiar, el conjunto de la pareja, el conjunto de la autoridad, y dentro de ellas se tienen desagregaciones para identificar, por ejemplo, si era el empleador, si era un colega de estudios, si era algún colega del trabajo, si era un policía, es decir, se tienen toda una serie de categorías. Les invito a revisar el marco, es sumamente amplio. Y lo voy a ligar con otra pregunta que teníamos en el chat, en este caso. En los casos en los que se registra esta información, por lo general estamos hablando de registros administrativos, porque preguntaban si este marco está pensado para ser implementado a través de una encuesta, y aunque hay algunos elementos que podrían retomarse para el desarrollo de encuestas, en realidad el diseño del marco está pensado para el fortalecimiento de los registros de las instituciones de seguridad y justicia. Sobre todo porque en los casos de homicidio, la fuente principal para obtener esta información proviene de registros administrativos. Entonces está muy orientado hacia esto. No quiere decir que no podamos retomar algunos elementos, creo que puede haber algún tipo de coincidencia que podríamos utilizar, incluso para la incorporación de perspectiva de género en todas las estadísticas delictivas, no solamente las de homicidio, pero bueno, solo hacer esta acotación. Está pensado para el tema de registros administrativos. Muchas gracias, Roberto. De hecho, hay muchas preguntas sobre el marco, entonces si quisieras igual ahondar un poquito más en el chat, en la caja de Q&A, estaría buenísimo. Vero, veo una pregunta, creo que está dirigida a ti, porque habla sobre todo este sistema de variables que se tiene dentro del INEC y esta mesa, en donde habla sobre si se ha considerado incluir como variable más de sexo la variable de género, a esto con el fin de visibilizar los datos de las diversidades sexogenéricas. Gracias. Bueno, actualmente en cómo tenemos la metodología y las variables que recopilamos, no tenemos una que nos permita identificar, por ejemplo, si fue un transfemicidio, sino que recopilamos las muertes de mujeres. Tenemos un caso de una víctima que su sexo era hombre y que fue tipificado como femicidio, pero como les mencionaba, la metodología que se establece que a partir de la apertura de la investigación previa. Entonces, si el fiscal aperturó la investigación previa a una víctima que su sexo era hombre y su género diferente, entonces se ingresa dentro de la estadística, pero no tenemos una variable específica para medir la orientación sexual de las víctimas. Su identidad de género. Excelente, muchísimas gracias, Vero. Y bueno, tenemos también varias preguntas acerca del modelo, de cómo se realizó, si está disponible. Entonces, Salome, si nos pudieras tal vez platicar un poquito más sobre cómo es que los países pudieran acercarse y sobre este modelo, estaría increíble. Muchas gracias, Luisa. Bueno, como decía, uno de los retos de haber hecho este experimento fue que
hay información restringida sobre los datos y sobre el modelo como tal. No podemos publicarla en este momento, pero sí podemos platicar con aquellos que estén más interesados en conocerlo, sobre cuáles fueron qué metodología seguimos para la construcción de la base de datos y para la construcción de esta neurona que nos permitió hacer este análisis de texto y bueno, con base en esta clasificación. Si alguien está interesado, pues nos puede escribir. Por ahí vamos a poner seguramente el contacto del Centro de Excelencia y podemos organizar una reunión, pero también podemos, si les interesa, compartirles ¿cómo se llama? Un resumen de lo que fue todo el proceso, pero ya como desde el punto de vista técnico. Pero como dije, lo más importante de haberles compartido esta experiencia es que nos parece que hay que aprovechar su potencial y nos gustaría mucho poder replicarlo en otro país y tenemos mucho interés pues, de acercarnos no solo para que conozca metodología, pero para que se use, porque pensamos que es información que se puede utilizar para salvar vidas y pues nos urge frenar esta ola de feminicidios que estamos viendo en algunos países de la región. Entonces, con mucho gusto nos ponemos a la orden para ponernos de acuerdo, hablar con más detalle técnicamente y poder buscar la posibilidad de replicar esta experiencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Salomé. Gracias a los tres por sus intervenciones, por sus presentaciones y esta excelente ronda de preguntas y respuestas. Ahora vamos a pasar a los siguientes temas en la agenda. Digo, hay muchas preguntas todavía. Si quieren continuar contestando a través del chat, pueden enviarnos también sus preguntas. Síganos enviando, por favor. Las recopilaremos y nos acercaremos a ustedes en caso de ser necesario. Entonces, muchísimas gracias, Salomé, Verónica, Roberto. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la agenda, que sería a cargo de nuestro colega Martin Kind, estadístico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se encuentra en nuestra sede en Viena y nos va a ayudar con una breve valoración del aprendizaje obtenido durante estos 3 días. Martin, tenemos este ejercicio en 10 minutitos. Te dejo la palabra, por favor. Thank you, Luisa. I don't think I'll need 10 minutes, but like you said, we are just quickly going to test the learning that we've had. So just like in the beginning, we had a short quiz of about 3 questions. We want to do something similar now. It will be different questions. You will not be graded. We just want to see how it went for you all. So like on day 1, we have 2 separate Mentimeters, one for Spanish speakers and one for English speakers. There is not a QR code on the screen as far as I can see. So, okay. 1 second while we get the right version of the presentation up. Apologies. For the English-speaking crowd, you can also simply use your web browser. You can go to menti.com and fill in the code that's on the screen as well. For the English version, that will be 8701. And one second. Un segundo, por favor. A veces la tecnología no nos ayuda. Quizá podamos poner la liga también en el chat con el código. Or maybe we can go with the next presentation, so Caro can... Sure, maybe Gabriel will go first. Yeah. Yeah, Okay. do we have Gabriel in the line? Bien, tenemos a Gabriel en la línea. Sí, aquí estoy. Saludos a todos y saludos, Luisa. Y estoy lista para mi presentación. Estoy en una misión en este momento, pero sí, encontré algo de tiempo para poder hacer la presentación. Quiero compartir mi pantalla, si me lo permiten. Vamos a la siguiente presentación, entonces, en lo que arreglamos todo el Mentimeter. Sí, adelante. Si requieren interpretación, por favor elijan la opción de interpretación para poder escuchar en el idioma de su preferencia. Adelante, Gabriel. Okay, thank you.
My presentation will be on the Mi importance of presentación habla sobre la importancia de la cooperación institucional y el gobierno, que básicamente va más allá de lo que llevamos en sí, los aspectos de gobernanza, ¿no? Sino para ver cómo se puede trabajar con la comunidad o tener un análisis más detallado con sistemas estadísticos y poder trabajar todos mejor para tener las estadísticas necesarias. El dominio que estamos discutiendo ahorita, midiendo la violencia basada en género, básicamente es un nuevo dominio en donde tenemos una necesidad de que los diferentes socios proporcionen los datos, que se recolecten los datos y también que se utilicen para poder trabajar mejor juntos. Permítame un segundo, voy a conectar mi computadora porque casi me quedo sin pila, pero ya, funcionó. Ok, como estoy en el hotel, todo está muy cerca. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de cuáles son las ventajas de tener un sistema coordinado, un ecosistema. Claro que hay unas muy claras, no voy a pasar tiempo en esto, podemos hablar de eficiencia y de la sinergia de todas las operaciones. Así no tenemos esfuerzos duplicados que se traslapan, no duplicamos el trabajo y también reduce la respuesta de la carga porque ya compartimos los datos desde un principio. El segundo es la efectividad al cubrir la demanda de estadísticas, de los datos, de los indicadores de una manera organizada y oportuna, que también es importante. No todos estamos respondiendo la misma pregunta al mismo tiempo, sino estamos tratando de hacerlo de una manera eficaz en este caso y conjuntando todos nuestros recursos. El siguiente punto es la calidad, la coherencia, la comparabilidad y la accesibilidad, que todos los elementos tienen. Esta es la calidad y también hay una liga para decir, esta es la forma en la que estamos definiendo la calidad y qué es relevante. Y lo más importante cuando hablamos de este punto y que lo hemos visto con los indicadores de desarrollo sostenible, que nos gustaría utilizar indicadores que se pueden comparar o relacionar con otros indicadores. Y aquí no debería de ser nada más la coherencia dentro del indicador, sino también con la violencia de género, pero también compararlo con los indicadores de la población, compararlos con indicadores del PIB, indicados con indicadores de la población rural, por ejemplo, que son las coherencias que han sido aprobadas a nivel internacional. Y esto es un punto muy importante. Y luego tenemos que desarrollar una identidad corporativa. Este es el punto menos importante, pero sí esto nos ayuda a desarrollar la confianza. Cuando trabajamos todos juntos, tenemos que confiar en nuestros datos y en nuestras instituciones. Y este es el efecto de esta coordinación. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, no se está moviendo, no sé por qué. Ok, bien. Voy a empezar aquí porque me brinqué esta, pero no. ¿Cuál es la delineación de lo que nosotros llamamos un sistema estadístico nacional? Esta es una definición algo antigua, pero aquí lo utilizamos para los marcos legales y para todos los instrumentos. Ahora esto va más allá de lo que se llama un sistema nacional estadístico. En un sistema nacional estadístico tenemos todos los productores de lo que llamamos las estadísticas oficiales, básicamente los productores que están involucrados en la producción de datos, indicadores, estadísticas, basándonos en los principios de Naciones Unidas. No tengo suficiente tiempo para hablar de cada uno de los principios, pero en general hemos identificado, en el país dos productores principales de datos oficiales, dos categorías. Una es la Oficina de Estadística Internacional, que produce estadísticas también para todo el país. No voy a hablar sobre estos diferentes elementos, pero lo importante aquí es que estamos aquí abogando por la Oficina de Estadística Nacional para que sea una entidad profesional independiente, que básicamente sea una entidad que no esté involucrada ni en la política, ni en la desarrollo de políticas o la toma de decisiones, sino que nada más esté produciendo los indicadores. Queremos evitar que esta institución tenga más de una tarea y evitar también que haya un conflicto de interés entre la producción de las estadísticas y el uso de estas estadísticas para poder implementar diferentes políticas. Y luego tenemos otros productores de estadísticas oficiales, depende mucho de los países. En algunos hay muy pocos, en otros hay muchos. Depende de si el sistema está centralizado o descentralizado. Y claro, lo que hemos observado es que
Disculpen, ¿se fue el audio? I think we lost you. Gabriel, can you hear us? Sí, una disculpa, se nos fue el audio original. Gabriel. We lost him. Tú tampoco lo escuchas, ¿verdad, Roberto? No, tampoco. Ok. Bueno, esperemos unos segunditos. Gabriel, we cannot hear you. Perdimos el audio original. Un momento, por favor. No, I think we lost him. Okay. In the meantime, Bien. when we get Gabriel back, maybe we can do Mientras, en lo que regresa Gabriel, quizá podamos ir a hacer I think maybe el quiz. battery died on Sí, es que creo que tenía problemas con su batería, entonces algo le pasó ahí. Excellent. Pero creo que se está reconectando. A ver. Gabriel, yeah, we have Gabriel on the line. Yes, I'm very sorry, but we had a power cut. Sí, But then, okay. disculpo, pero es que se fue la luz general. Entonces, Excellent. Go ahead. ahora voy a compartir mi pantalla nuevamente y me disculpo por esto. Do you see my screen? Not yet. Not yet, so I have to do it again. Okay, okay, no problem. Thank you for your patience. No worries. Una disculpa y gracias por su paciencia. Okay, we can see it. Yeah, I will put it in presentation mode. So I was just explaining that Lo que estaba yo explicando entonces, o estaba tratando de explicar, es que tenemos dos categorías de productores de estadísticas oficiales, pero lo más claro es que estos oficiales se basaban mucho en encuestas y en censos. Y con el COVID aprendimos que a veces cuando estamos en una situación difícil como la pandemia o algún desastre natural o algún otro tipo de situación, puede haber también algún problema, puede ser un problema social, una crisis económica y a veces es difícil de recolectar las estadísticas y tenemos que utilizar otras fuentes de datos. Esto se basó en datos administrativos, como mencioné hace unos momentos, es muy importante tener los datos administrativos, pero también se basó en otras fuentes de datos oficiales, como por ejemplo cosas que quizá no son relevantes para nosotros ahorita, pero que pueden ser relevantes como los big data, web screening, datos de redes sociales, etcétera. Y todos estos datos se recolectan desde el principio, pero para propósitos no estadísticos son recolectados por la administración para sus propios propósitos, pero podemos nosotros reutilizarlos para la producción de datos estadísticos e indicadores. Y es importante porque son ahí la información que está a la mano y es muy importante porque no la utilizamos. Se hizo una resolución en la Asamblea General que todos deberíamos de trabajar de acuerdo con los principios fundamentales de Naciones Unidas. Deberíamos de coordinar los sistemas estadísticos nacionales lo más posible y las oficinas deberían de ser independientes. Ahora, también se está diciendo que el NSS o los sistemas de estadística nacional producen las estadísticas para buscar otra forma de integrar otras fuentes de datos para satisfacer todas las necesidades de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero no es solo para el 2030, sino también lo vimos durante la crisis del COVID, que tenemos necesidades de datos emergentes debido al impacto del COVID-19, que también afectan los asuntos de equidad o de género, y también para cubrir y desarrollar políticas para tener una recuperación más rápida. Y para eso tenemos que utilizar estadísticas, pero al mismo tiempo no pudimos, porque no pudimos realizar ningún tipo de encuesta ni censo. Entonces, estas nuevas fuentes de datos son muy importantes. La forma en la que trabajamos tradicionalmente era tener estas estadísticas, encuestas y censos, y hay países que ya tenían muchas fuentes administrativas, pero quizá otros no las tengan. Entonces, ahora el nuevo sistema, el nuevo ecosistema es tener fuentes de datos secundarias incluidos. Son datos que han sido recolectados para otras razones
otro tipo de estadísticas y que se pueda reutilizar esta información. Ahí tenemos fuentes administrativas, pero también todas las otras que mencionamos, ONGs, de fuentes privadas, etcétera. No hay ninguna fuente oficial y no oficial. Son fuentes de datos que tienen el propósito y son adecuadas para reutilizarse, y hay otros datos que no se pueden reutilizar. Y esto es lo que se tiene que evaluar de las diferentes fuentes de datos para ver si se pueden reutilizar o no. Aquí tenemos una imagen del ecosistema de datos. Estamos enfocados más en la Oficina de Estadísticas Nacional y la producción de estas estadísticas, pero ahora estamos analizando otros datos administrativos y registros y los datos recolectados por otras comunidades de datos. ¿Cuáles son los retos entonces? Pues si queremos conectar los nuevos requisitos con las oportunidades de los nuevos requisitos, y estas oportunidades son este nuevo ecosistema, no es nada más suficiente decir, ay, tenemos este nuevo ecosistema. No, tenemos que modernizar y mejorar y capacitar a nuestros recursos y las capacidades. Entonces tenemos que pensar en la estandarización, la interoperabilidad. Sabemos que esto va a funcionar cada vez más y más por esta metodología mezclada. En vez de utilizar diferentes fuentes de datos, utilizar las diferentes fuentes de datos, combinarlas y tener el resultado. Uno es la extracción de los datos, y los datos de otras encuestas nos ayuda a tener un identificador único que se puede utilizar en todos los recolectores de datos administrativos, y que también se solicite cuando se tiene una encuesta. Podemos utilizar los microdatos de las encuestas y los microdatos de los datos administrativos y hacer una referencia cruzada. Pero para hacerlo tenemos que cambiar el ambiente institucional, eso lo sabemos. Y por otro lado, cuando hablamos de recursos y capacidades, es el asunto de la infraestructura, la aplicación, saber que es importante. Necesitamos a la gente correcta que puede utilizar diferentes fuentes de datos y combinarlos. Pero también tenemos esta idea y a la administración de datos, el liderazgo, la coordinación y la asociación. La administración de datos básicamente es un nuevo enfoque del gobierno de los datos, que básicamente es la persona responsable para habilitar el desarrollo, el procesamiento, el almacenamiento y al final, qué tan adecuado para el propósito son los datos, no solo en el interés de una sola entidad, sino para todo el ecosistema de datos o para un pequeño grupo de él mismo. Y uno de los puntos que quiero mencionar aquí, ya no voy a hablar más de esto porque van a tener las diapositivas, este administrador de datos no es solo no va a tener el control de los datos, sino que va a operar para servir a los datos y para los diferentes usos de los datos. Esta es la diferencia, y es una diferencia muy importante con la forma tradicional en la que veníamos los datos, en donde teníamos estos grandes productores que tenían acceso a los datos y que se convertían en los dueños de los datos. Ahora, ¿por qué y esto es importante para nosotros, es un poco más operacional? ¿Por qué normalmente vemos o cuál es el impedimento a este administrador de datos, ¿no? Para ayudar a las comunidades de datos dentro de los países para poder trabajar mejor juntos y para alinear los sistemas de TI, de metodología y de normatividades. Y esto nos ayuda para mejorar la interoperabilidad de la información. Hay una ausencia de gobierno y autoridad horizontal, y nosotros creemos que quizá la Oficina Estadística podría analizar otros conjuntos de datos, quizá datos que no van a utilizar para la producción de sus estadísticas, pero que otros pueden utilizar y reutilizar para la producción de sus indicadores y sus estadísticas. Hay una falta de alfabetismo de datos, no solo en la producción, sino más bien en cómo se utiliza. Es un gran problema. Tenemos una falta de infraestructura adecuada, pero también a veces tenemos problemas para manejar grandes cantidades de datos. Esto quizá no es tan importante para nosotros porque estamos discutiendo también los Big Data, pero también este es uno de los problemas. Y también tenemos la resistencia de la administración para romper estos hilos, para aceptar que ellos normalmente se sientan con los datos, son sus datos, y no entienden que hay un interés nacional por esos datos, en recolectar todos estos datos, y que a partir de estos datos puedan surgir algún indicador o alguna estadística que tenga sentido, tenga lógica para una política o para cubrir un fenómeno que está realmente afectando al país o a los ciudadanos. Tengo otra presentación donde entro a detalle sobre cómo sobreponernos a estos problemas, pero en este caso me quiero ir a mi última diapositiva,
para mencionarles que hay un manual que llamamos el Manual del Manejo y la Organización de los Sistemas Estadísticos Nacionales, y ahí en este manual nos da algunos textos de cómo mejorar la coordinación, no solo dentro del Sistema Nacional de Estadística Nacional, sino también para toda la comunidad de datos o todo el ecosistema nacional. El primero tiene la coordinación por medio de marcos de trabajo normativos y legales. Quizá esto tiene más que ver con el sistema de estadística nacional y no tanto con la gente exterior, pero sabemos que en muchos países están emitiendo ya nuevas leyes sobre la privacidad de los datos, la protección de los mismos datos. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de que estas diferentes leyes nos sigan permitiendo reutilizar la información para propósitos de investigación y propósitos estadísticos. En algunos países no hemos prestado suficiente atención a este punto, pero ahora toda esta mina de información se puede perder y ya no la podemos utilizar a menos cuando informamos formalmente al respondiente del hecho de que esta puede ser utilizada para objetivos de investigación. Pero cuando lo hacemos y tenemos este acceso, porque se puede hacer, a veces es muy tarde. Tenemos también la coordinación aquí por medio de programas estadísticos integrados. Hablamos de la coordinación, de juntar todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas, pero si no tenemos un programa estadístico integrado, es muy difícil saber quién va a hacer qué. Y también va a ser difícil asignar el financiamiento necesario. La coordinación por medio de la adquisición, la recolección y la compartición de datos. Estamos hablando de todos los datos, este es un punto importante. Coordinación por medio de la metodología, la tecnología y las normas para ver la interoperabilidad. También por medio de la diseminación y la comunicación de estadísticas oficiales. Para poder viajar, no tienes que viajar en toda la web para encontrar la información en un lugar en otro, porque no también podemos nosotros producir o incluir los datos producidos por otras oficinas, o que la oficina de el Sistema Estadístico Nacional tenga el acceso a estos otros indicadores, a estos otros datos producidos por la academia, por investigadores o por otros administradores, no sé quién. Quizás si puedas terminar en un minuto. Sí, claro. Y la coordinación por medio del aseguramiento de calidad y estableciendo las marcas, asegurándonos que tenemos esta confianza. Y la oficina estadística puede ayudar en esto, porque lo que está haciendo es evaluar la calidad normalmente ex post. Y ahí ya es demasiado tarde. Hay que evaluar la calidad en el proceso y ex ante y tener verificaciones de calidad durante el proceso de producción para asegurarnos desde un principio cuál es la calidad de los resultados. Y el último es la coordinación por medio de la cooperación internacional, los recursos humanos y el desarrollo de capacidades, que es lo que estamos haciendo ahorita. Cuando hablamos del ecosistema de datos nacionales y también el marco de trabajo institucional, tenemos a la izquierda diferentes leyes que son importantes y que se han desarrollado relacionados a los datos. Y en cada uno de estos tenemos que asegurarnos que para propósitos de investigación y propósitos estadísticos sigamos teniendo acceso a la información. Del lado derecho tenemos de las estadísticas oficiales que estamos utilizando, los principios fundamentales, el marco de trabajo de aseguramiento de calidad, las buenas prácticas regionales. Tenemos uno para el Caribe y otro para Latinoamérica. De hecho, estos códigos de buenas prácticas, hay marcos de trabajo legales nacionales, pero también hay otras directrices, metodologías y tecnologías que han sido aprobadas y que se pueden utilizar a nivel internacional. Eso es todo de mi parte y te regreso la palabra, Luisa. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo y sé que es muy tarde para ti, pero muchísimas gracias por tener el tiempo de hacer esta presentación. Vamos entonces directo al quiz, al examen. Entonces, Martin, Carolina, ¿estamos listos? Adelante. Sí, ya tenemos aquí los códigos. Aquí tenemos los códigos QR que los pueden utilizar o pueden usar la liga que les pusimos en el chat. Como les dije, hay una versión en inglés y hay una versión en español. Si están listos, denle clic a la liga, únanse aquí. Les vamos a dar un par de minutos para asegurarnos de que todos se puedan conectar. Como les dije, son como 5 preguntas muy rápidas y van a ser diferentes a las que hicimos al principio. Son un poco más específicas y vamos a tratar de desarrollar los aprendizajes y ver qué aprendizajes se tuvieron de lo que vimos en estos últimos días. Parece que tenemos mucha gente uniéndose.
No sé si es la versión en inglés o en español. Okay, yes. So Ok, muy bien. we're about 18 now. Maybe we give it 10 more seconds. Vamos a darle como 10 segundos más para que todos se puedan unir. Tenemos nada más como 80 ahorita, 90, pero para poder entrar. Okay. I think we can get going because people can also Bueno, mientras se siguen conectando, vamos a empezar. We're at question 1, hopefully, not question 2. There we go. Perfect. Espero que podamos ver la pregunta 1. Sí, ok. La primera pregunta, What is gender-based violence? ¿qué es la violencia basada en género? You can see the options below. So Ahí tienen las diferentes opciones, A, B, C o D. La A puede incluir la violencia contra mujeres y niñas, B puede incluir la violencia contra hombres y niños, C afecta más a mujeres y niñas que a hombres y niños, o son todas las anteriores. La violencia basada en género es, ¿qué piensan ustedes? Yes, as you can see, Muy bien. Como pueden ver, la mayoría tuvo la respuesta correcta. Es todas las anteriores. No está limitado a la violencia contra mujeres y niños. La violencia basada en género puede afectar también a los hombres y a los niños. Bien. Vamos a la siguiente. La voy a leer. ¿Cuál suele ser la fuente de datos más completa sobre la violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja íntima? ¿Es el modelo de las encuestas, unas encuestas dedicadas, datos administrativos o no hay diferencia entre ambos? ¿Cuál es la fuente de datos más completa? Espero que seleccionemos el correcto basándonos en los aprendizajes. La respuesta correcta sería encuestas dedicadas, sí. Esta sería la que nos da más flexibilidad para tener toda la información necesaria. Bien. Nuestra siguiente pregunta, la tercera pregunta, vamos a hablar específicamente del feminicidio. El feminicidio incluye, se caracteriza por, basándonos en la presentación de Roberto hoy. Entonces, esta se caracteriza por mujeres y niñas atacadas únicamente por su pareja, la muerte de una mujer por accidente de suicidio, ¿cuál de estas opciones es la correcta? Bien, muy bien. Casi todos la tienen correcta. Entonces, hemos hecho buen trabajo en esta presentación. Roberto hizo un buen trabajo en esta presentación. Vamos a la siguiente, en donde vamos a hacer una pregunta sobre datos administrativos. Y los datos administrativos sobre violencia basada en género incluye mayores costos que algunos datos, asegura mayor privacidad y confidencialidad, u ofrece la misma frecuencia y tenemos las diferentes opciones en la pantalla. Elijan cuál opción creen que es correcta. Si es una de las ventajas o cuál es la correcta. Ahí tienen las diferentes opciones. Quizás esta puede ser un poco más difícil, pero estaba yo equivocada. La mayoría lo tuvo correcto. Muy bien. Y podemos seguir entonces a la última pregunta, que tiene que ver sobre el cálculo de las estimaciones de la prevalencia de la violencia contra las mujeres. Pueden obtenerse ¿de dónde? De los registros de la policía, de datos de los censos, de datos de encuestas o por consultas con expertos. ¿Cuáles creen que es la fuente, la mejor fuente para estas estimaciones? Muy bien, también la mayoría lo tuvo correcto. Son datos de las encuestas. Y como lo dijimos ayer, los registros policiales son buenos para datos administrativos, pero solamente representa una pequeña parte del universo total. Entonces, los datos de las encuestas serían lo mejor para poder mantener y saber cuál es la prevalencia. A todos les fue muy bien. Y creo que con eso podemos felicitarnos. Muchísimas gracias a Marchen. Siempre es divertido y es muy informador ver qué aprendimos en estos últimos días. Así que muchísimas gracias. Ahora, para cerrar,
le voy a dar la palabra. I'm going to give the floor to Francesca Mazzanello, the coordinator Le of voy the... a pasar la palabra a Francesca Mazzanello, la coordinadora de esta cuenta de la UNODC, para hablarnos sobre la siguiente fase del proyecto y cualquier comentario final que pueda tener. Gracias, Fran. Adelante. Muchas gracias, Luisa. Y tengo que decirles, es difícil también hablar después de Martin, siempre. Solamente para decirles rápidamente, quería resumir algunos de los puntos importantes sobre esta cuenta de desarrollo. Como lo escuchamos el primer día, el siguiente paso del proyecto es identificar 15 países objetivo. Los países objetivo es donde se van a realizar estas actividades y el proceso de selección no solo lo va a hacer la UNODC, sino lo van a hacer todas las entidades, todas las organizaciones están involucradas en el proyecto y vamos a buscar países donde puede haber más de un solo flujo de trabajo, donde se puede implementar más de una sola área de trabajo. Y luego la asistencia entregada se va a decidir basándonos en el mapa que se tiene que desarrollar y esto lo vamos a empezar en el otoño. Y la selección de los países objetivo tiene que suceder ya pronto. Entonces, una invitación a todos ustedes. Estamos buscando o viendo quién tiene interés, ya sea una institución nacional o no, básicamente solo las instituciones nacionales quienes están interesadas y necesitamos recibir estas causas de interés o estas que están interesados de inmediato. Esos son los proyectos que vamos a trabajar. Es lo que Roberto y Salomé presentaron el día de hoy. Hablamos sobre hacer este piloto del marco de trabajo estadístico y también del uso de las técnicas innovadoras, el utilizar los datos de las llamadas de emergencia para medir la violencia en contra mujeres. En la parte inferior de la pantalla ven los contactos de nuestros equipos que están basados aquí en Viena, así como de los colegas que están en el Centro de Excelencia. Y con esto te regreso la palabra, Luisa. Muchas gracias. Gracias, Fran, y gracias por esto. Y tengo que reconocer, no porque soy de la región, pero de hecho Latinoamérica siempre es de las mejores en lo que se refiere a participación. Así que invitamos a todos a postularse. Hemos llegado al final de este recorrido. Esta serie de webinarios es evidencia de que todavía hay muchas oportunidades de mejora con relación a las estadísticas de violencia de género. Un tema, pues, que si bien estaba en la agenda internacional por algunos años, todavía debemos seguir trabajando para romper este silencio estadístico, para generar mejores metodologías, mejores datos, pero sobre todo utilizarlos para prevenir y atender este flagelo que afecta pues a un poco más de la mitad de la población y a diversos grupos en situación de riesgo por razón de su género. Siempre recordando que todas y todos pues tenemos este derecho a una vida libre de violencia. Así es que muchísimas gracias. Les recuerdo de nuevo que todas las presentaciones y las grabaciones de esta serie de webinarios estarán disponibles en la página web del Centro de Excelencia. La liga será enviada a sus correos, también el certificado de participación a quienes nos acompañaron estos 3 días. Y pues bueno, cierro con los agradecimientos de parte de la UNODC y el Centro de Excelencia a todas las personas que nos acompañaron como panelistas el día de hoy, también los días anteriores, desde colegas del Sistema de Naciones Unidas, representantes de organizaciones regionales y representantes también de sus países. También, por supuesto, agradecer a nuestras intérpretes, Ana Cecilia y Cristina, por su excelente trabajo y agradecer, por supuesto, al equipo del Centro de Excelencia, tras bambalinas, por todo su apoyo en la organización de estos webinarios. Y pues bueno, por supuesto que también agradecer a cada uno de los y los asistentes que nos acompañaron estos 3 días. Estos webinarios son por y para ustedes y les pediremos de favor que se tomen 2 minutitos para evaluar esta serie de webinarios. Sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mejorar. Y si tienen alguna duda, por favor, o consulta o solicitud de asistencia técnica en cualquiera de los temas, pueden contactarnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Les deseo una excelente mañana, tarde o noche, donde quiera que se encuentren. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todas y a todos.